Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy de manera presencial y de manera virtual. Como de costumbre, muchas gracias por acompañarnos. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del licenciado Juan Manuel Santamaría. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Gracias. Juan Manuel es el responsable, es el gerente general de Farmalín. Ya en otras oportunidades, en las clases anteriores, hemos mencionado cuáles son los principales actores dentro del área de salud y fundamentalmente haciendo hincapié en lo que es el acceso y bueno, contar con la presencia del número uno de Farmalín, pero yo digo siempre, el número uno es Juan Manuel Santamaría, después está Farmalín, así que muchísimas gracias, muy amable, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, siempre es un placer. Bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco en los próximos minutos una charla acerca de qué es lo que caracteriza el consumo de medicamentos en el mundo o después en Argentina, desde el punto de vista de los perfiles de productos, geografías, áreas terapéuticas y cómo se financia eso. Después, cuando bajemos a Argentina, lo que vamos a ver es un poquito de la gran cantidad de actores que claramente tienen un papel importante en lo que tiene que ver con el financiamiento del acceso al medicamento en nuestro país. Mi nombre es Juan Manuel Santamaría, como decía Víctor, ya hace algunos años que tengo, digamos, contacto con el mercado farmacéutico en Argentina y me tocó responsabilidades también en Latinoamérica, con lo cual este, tuve la oportunidad de comparar acerca de cuáles son los perfiles y los caminos para finalmente acceder a una prestación médica, un diagnóstico, una prescripción, una cobertura de salud y finalmente una dispensa de medicamentos de distintos tipos de geografías en Latinoamérica. Así que seguramente iremos charlando a lo largo de los próximos minutos en términos comparativos de cómo funcionan a veces estos sistemas en nuestro país y en otros países de la región o del. Entonces, vamos a dividir la charla de hoy en cuatro partes. La primera tiene que ver con el perfil de consumo y los drivers de crecimiento de consumo de medicamentos a escala global. Después iremos bajando un poquito a la Argentina y hablaremos de las características y los actores del sistema de salud y del sistema de acceso a medicamentos en nuestro país. Una breve descripción de lo que hace Pharmalink, que es justamente uno de los actores que participa en la cadena de financiamiento, en este caso de medicamentos de uso ambulatorio. Y si tenemos tiempo, hablamos un poquito acerca de las consecuencias y las ventajas y las desventajas de la digitalización de servicios de salud y cómo está afectando un poco el camino del paciente, el camino del diagnóstico de la prescripción en nuestro país. Sí, bueno, hablemos primero del perfil de consumo y aquellos drivers de crecimiento de gasto en medicamentos. Cuando hablamos de gasto en medicamentos, ya desde hace décadas tenemos que hablar de que estamos frente, el gasto se compone básicamente del P por Q, ¿no es cierto? Es un bien tiene un precio y se consume por ciertas cantidades. Desde el punto de vista de las cantidades consumidas a nivel global, el mundo de los medicamentos desde hace ya varias décadas está en constante ascenso. Es decir, que cada vez hay más consumo de medicamentos. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay más gente que consume cada uno de los individuos más medicamentos. Básicamente, el principal motivo del crecimiento del consumo a escala general en el mundo de medicamentos tiene que ver con mayores geografías, con mayor cantidad de gente que accede a servicios de salud que hasta hace unos años no estaban disponibles para ellos. ¿Dónde sucede esto? Básicamente en los países que están en vías de desarrollo. Cuando miramos, comparamos lo que consume hoy en día China, que es uno de los principales mercados a nivel global de consumo de medicamentos, y lo comparamos con lo que sucedía a principios de este milenio, y realmente el cambio es muy, muy grande. Un cambio que se da por decisiones políticas de poner más accesible el servicio de salud para el individuo, para el ciudadano, para el paciente. China es un lindo ejemplo de movilización y cambio desde el punto de vista demográfico, porque de pasar de tener históricamente una enorme cantidad de población rural alejada de centros urbanos y centros de dispensadores de servicios de salud, hoy en día está sufriendo un cambio hacia la urbanización. La gente busca más vivir en ciudades que tienen ciertas prestaciones de servicio y es también el gobierno, en este caso,
puesto a disposición de los ciudadanos una mayor cantidad de médicos, hospitales, puntos de diagnóstico, equipamiento, etcétera, lo cual hace que una persona que se acerca a un prestador de salud tiene muchas más posibilidades de ser diagnosticado por alguna patología de lo que sucedía décadas atrás. Y además, por supuesto, las principales compañías farmacéuticas del mundo han visto en China un potencial mercado de un crecimiento exponencial en los últimos años y se han radicado y se han preocupado de poner a disposición del mercado sus últimas innovaciones farmacéuticas, etcétera. Más allá de lo que es el desarrollo de la industria china, que también es muy avanzado. Bueno, todo esto que les cuento nos lleva a que si miramos en los últimos años y pronosticamos los años por venir del consumo de medicamentos en volumen en el mundo, esto es una curva creciente permanentemente. Y si lo desagregamos por las distintas regiones, y vamos a ver que aquellas regiones que tienen quizás un PBI per cápita más bajo, son las que han ido creciendo y seguirán creciendo en mayor medida a lo largo de los últimos años y los próximos años también, por estas razones que les estaba comentando y que les ejemplificaba con el caso de China. En términos de volumen, fíjese que en el quinquenio 2018-2023 aumentó un 14% el consumo de dosis diarias definidas a nivel global y se pronostica un crecimiento que seguirá estando cerca del 12% para de acá hasta el 2028, próximos años. Así que desde el punto de vista del volumen, este es un volumen francamente creciente. El otro tema, cuando decíamos de qué se compone el gasto, el tema del precio, también el precio promedio de los medicamentos, como suele pasar con todos los servicios relacionados con la salud, está creciendo por encima de lo que es el incremento del costo de vida general en el mundo. Esto pasa porque las tecnologías que se van desarrollando son más específicas, son más anichadas, y, son quizás más caras de desarrollar, y aquellas compañías que desarrollan nuevas tecnologías han fijado precios que les permiten recuperar la inversión en el desarrollo de esa tecnología, medicamento nuevo, por ejemplo, en un plazo, si querés, más corto. Y esto se ha ido acelerando a lo largo de los últimos años. Fíjense que el ciclo de vida de un medicamento, hace 20 años, 30 años, un medicamento tenía 10 años de ciclo de vida desde el lanzamiento hasta el vencimiento de patentes enteritos. Hoy en día se va dando que, debido a la aceleración de la investigación clínica y al desarrollo de nuevas metodologías para justamente desarrollar innovación terapéutica, los ciclos de vida de los productos se han ido acortando porque salen más rápidamente alternativas que los van dejando obsoletos. Caso muy paradigmático, en el año 2014 se lanzó la primera droga que prácticamente curaba a la hepatitis C, una enfermedad transmisible y que hasta ese momento tenía como alternativas terapéuticas a los interferones con una tasa de retracción muy baja, 50%, 50 y pico por ciento. Pasamos a drogas que primero fueron inyectables, después fueron orales, con tasas de éxito del 99%. Eso era prácticamente erradicar la enfermedad, porque es una enfermedad transmisible. En la medida que cortamos el ciclo de la transmisión, la enfermedad va desapareciendo. En el primer trimestre de aparición de esta familia de productos, el primero que fue lanzado, el Arboni, fue el producto más vendido del mundo ese trimestre, superando a Humira y superando a otros que eran blockbuster de la época. A los 2 años el producto ya no se vendía, porque había sido superado por otras alternativas que o eran más fáciles de tomar, o eran más potentes, o que tenían una mayor cantidad de perfiles de pacientes a los que con los que podía tener éxito. Con esto les quiero decir que, en definitiva, los precios se han acelerado, los volúmenes se han incrementado, y eso hace que cuando uno mira la curva de evolución de gastos de medicamentos a escala global de los últimos años y lo que espera que suceda a futuro, es una curva que va increciendo casi, diría, para los próximos años, casi exponencialmente.
Estamos hoy en día, en 2025, con un consumo estimado cercano a los 1.800 billones de dólares de medicamentos. Esto es básico, como decir, 3 veces el PIB de la Argentina. Eso es lo que se consume en medicamentos en el mundo. Y se espera llegar a los 2,3 trillones de dólares de gasto para el año 2029. Así que, digamos, este es por un lado, una buena noticia para los productores. Desde el punto de vista de los financiadores, es todo un desafío. Es decir, ¿cómo hago para financiar este gasto creciente y cómo controlo mis finanzas para que estos servicios puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo? ¿Dónde se dan o en qué áreas terapéuticas se dan los mayores crecimientos? Bueno, fundamentalmente, aquí lo que estamos viendo es si hiciéramos una base 100 el consumo de distintas áreas terapéuticas, no sé si llega a ver aquí, pero acá dice inmunología, endocrinología, oncología, aparato respiratorio, dermatología. Si todas estas clases terapéuticas las lleváramos a una base 100 en el año 2018 y dijéramos cuánto creció al año 2023, y la inmunología y la alergia había crecido 28% respecto del 2018. Estamos hablando acá de dosis diarias definidas, o sea, volúmenes. Endocrinología, 28%, oncología, 21%, aparato respiratorio, 18%, y así en adelante. Y acá es donde se concentró la mayor parte del incremento del volumen de medicamentos consumidos en el mundo. Repito, inmunología, cuando hablo de inmunología, básicamente ahí estamos hablando de productos, medicamentos que están relacionados con, básicamente, anticuerpos monoclonales que atacan enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, etc. La endocrinología, por mucho relacionado con hormonas de crecimiento. La oncología, ni hablar, ya hablar de oncología es hablar de una gran cantidad de enfermedades y de tumores donde hay una gran cantidad de investigación clínica, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este perfil, donde vemos que el crecimiento del volumen está asociado a determinadas, si querés, patologías que no son populares, son más bien patologías que sufre una porción de la población que afortunadamente es minoritaria. No es que todo el mundo tiene cáncer, o una gran mayoría de la población, sino una minoría. Pero ahí en esas enfermedades, esas patologías minoritarias, es donde se ha ido concentrando la investigación y desarrollo de medicamentos en los últimos años. Tal es así que si miramos 3 cortes, 2011, 2016, 2024, de cuáles eran los medicamentos más vendidos en el mundo en cada uno de estos años, fíjate que en el año 2011 los que van a la cabeza del ranking global tienen que ver con productos relacionados con patologías ambulatorias, ¿no? Dislipemias, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, antiácidos, y recién acá aparecía en el quinto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, un anticuerpo monoclonal que apunta a una enfermedad autoinmune como las que comentaba en el slide anterior. También en Brel, lo mismo que Remicade. Están en negritas, 3 anticuerpos monoclonales que atacaban sobre todo al comienzo, a la artritis reumatoidea. Y los demás, del resto de los 10 más vendidos, relacionados con sistema cardiológico, gástrico, etc. Ya en el 2016 había un mix cada vez mayor en cuanto a productos de alto costo, que son los que están en negrita. Humira, que durante muchos años fue el producto más vendido del mundo, adalimumab. Harmony, el producto que yo les contaba, que se había lanzado en 2014, ya en 2016 en fase de declive, una insulina, anticuerpo monoclonal, Xarelto, para lo que es trombosis, Martera, para enfermedades tumorales de la sangre. Y una minoría ya de productos destinados al dolor, a enfermedades cardiometabólicas y respiratorias. Y ya para el 2024, la gran mayoría de los productos más vendidos a escala global, ya los van a ver en negrita, y tienen que ver con productos para el cáncer, productos para la diabetes y la pérdida de peso, la obesidad, enfermedades un poquito más raras, relacionadas con la dermatología, SIDA, cáncer, etc. Así que el perfil de los productos más vendidos en el mundo ha ido virando, ha ido cambiando hacia la especialidad, la alta especialidad y el alto costo, y ese es el perfil de los productos que hoy en día más se venden. Tal es así que cuando miramos cuáles son aquellas áreas terapéuticas donde tenemos más cantidad de productos entre el top 100 de productos a nivel global,
tenés a los productos oncológicos dirigidos, lo que se llaman las terapias target, tenés anti-TNF, que son productos, por ejemplo, para la artritis reumatoidea y otros inmunológicos, diabetes, pues agentes respiratorios, antitrombóticos e insulinas. O sea, hay una gran cantidad de innovación destinada a lo que son áreas terapéuticas, si querés, no tan populares y donde trabajás en lo que se llama segmento de oncología y tratamientos especiales, o sea, hoy. ¿Y cuál es el futuro de todo este esquema? Y el futuro es que si, las perspectivas de los especialistas de acá al 2028 dicen que lo que más va a crecer en términos de gasto en el mundo en los próximos años son los productos relacionados con la oncología, con un crecimiento del 14 al 17% anual en cada uno de los próximos años. Acá estamos mirándolo en dólares constantes, y a nivel global. Seguido de la inmunología, pero bastante más atrás, en términos de crecimiento, la diabetes y enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso central. Ahí tenés una gran cantidad de crecimiento del gasto de medicamentos en el mundo. Un poquito por acá, más abajo, aparece una novedad que son los productos para la obesidad. Ustedes vieron que son, en el 2024, este producto, cuyo label es un producto para la diabetes, que se usa off-label, o sea, fuera de su indicación aprobada para la obesidad, es uno de los, ya está en segundo lugar a escala planetaria. Y la obesidad es una de las áreas terapéuticas que se espera también que tenga un crecimiento bastante entre las 10 primeras, si bien tiene una base muy chiquita, porque son productos relativamente nuevos, se espera que sea una de las áreas terapéuticas de mayor crecimiento de acá al 2028. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿De ahí tenemos alguna pregunta de la gente? ¿Estarán ahí? Hola. Sí, sí, está ahí. Bueno, No, sí. del anterior. Respecto a oncología, ese crecimiento es porque los productos son muy caros. O sea, no porque son muchos o sí. O, Se dan que cada vez hay más productos, que la gente cada vez vive más, porque tenés una sobrevida libre de enfermedad más larga, porque los medicamentos hacen efecto. Entonces, personas que lamentablemente hace algunos años morían en fases tempranas de enfermedad, hoy en día pueden tener una segunda y hasta una tercera o cuarta línea de tratamiento. Con lo cual, ese consumo de la segunda, tercera y cuarta línea antes no existía. Hoy en día sí existen. Y cada vez tenés más ofertas. Y sí, lo que vos decís es que esas ofertas no tienen un precio promedio similar al del resto del mercado, sino que tienen un precio promedio bastante más alto. Acá seguimos con el mercado farmacéutico global. Otra forma de verlo, estos son datos del año 2021. Las áreas terapéuticas de mayor ventas por tipo de grupo terapéutico: oncología, 14% del total del gasto; sistema nervioso central, infectología, inmunología y diabetes. Y después algunos de ellos abiertos, porque cuando hablamos de oncología, las familias de productos que más crecen dentro de la oncología no es lo que se llama comúnmente la ferretería oncológica, o sea, hay tenés los cisplatinos, carboplatinos, productos que son viejos. No, no es eso lo que más crece. Lo que más crece son la inmunoncología, las pequeñas moléculas de uso dirigido, terapias target, etcétera, los oncológicos dirigidos, por ejemplo. Entonces, dentro de la oncología, el crecimiento se va dando cada vez más por las terapias que son más específicas, en términos de que dañan al tumor, pero no a las células que lo circundan, las células sanas, y además más específicas en términos, por ejemplo, del perfil genético que tiene el tumor. Hace ya varios años, esto no es ninguna novedad, se ataca, por ejemplo, en el cáncer de mama, a las células que tienen una determinada mutación, HER2. Está la mutación HER2, hay determinado tipo de productos que atacan específicamente y en forma muy efectiva a esas células tumorales, pero no atacan tan efectivamente o sin efectividad a las células tumorales que no tienen esa mutación genética. Entonces, hacia ahí vamos, hacia una terapia muy especializada en términos de oncología y para otras enfermedades también, y por lo tanto, los N de pacientes que pueden ser tratados son muy pequeños o cada vez más pequeños, porque lo que antes era una quimioterapia que se dispensaba a todo enfermo de cáncer, por ejemplo, o determinado tipo de cáncer, hoy en día esa población la tenés subdividida en aquellos pacientes que tienen la mutación A, toman un medicamento; los que tienen la mutación B, otro medicamento, y así.
Con lo cual, cada medicamento tiene grupos poblacionales más pequeños. Esto es parte de este proceso que le digo, donde después la farmacéutica lo que busca es recuperar la investigación que hizo para llegar a ese medicamento en el grupo de pacientes pequeño al que va a hacer efecto. Conclusión, tiene que cobrarlo más caro. ¿Ok? Y estas son las ventas globales más relevantes en Argentina. Acá está en dólares estadounidenses, sí, perfecto. Y esto es el perfil del gasto en Argentina cuando sumamos todo lo que son los segmentos OIT y los segmentos ambulatorios. Eh, Inmunología, la número uno, oncología, hematología, infectología, metabolismo óseo, endocrinología, oftalmología. Ahí tenemos las principales áreas terapéuticas con mayor crecimiento en el año 2024 en Argentina, muy influidas también por nuevas moléculas, nuevas tecnologías que han sido lanzadas al mercado. Y esto es un reflejo de lo que sucede en el mundo. Cada año se van lanzando, se van estudiando y salen al mercado nuevos principios activos, nuevas moléculas. Esta es un poco la cantidad de nuevas moléculas que fueron lanzadas al mercado en cada uno de los últimos años. 65 en el 2024, 80 en el 2023. Estos son principios activos que no existían en años anteriores. ¿Sí? Son novedades terapéuticas, no marcas distintas, sino novedades desde el punto de vista de APIs, de principios activos. Y fíjense que en general, cuando las abrís por áreas terapéuticas, la mayor cantidad de las novedades vienen dadas en oncología. Y es algo constante, porque es donde existe la mayor cantidad de necesidades insatisfechas. Si nos pusiéramos a contar si ha habido en los últimos años investigación y lanzamiento de antibióticos, no encontraríamos prácticamente. Porque no es una área terapéutica donde haya, si querés, hasta hace unos años una necesidad de investigación. Ahora con la resistencia microbiana, etcétera, puede ser que en los próximos años necesitemos tener investigación y desarrollo en términos de infectología y antibióticos específicamente, pero no ha sido la historia de los últimos años. Y después tuvimos algunos picos si querés, esporádicos, como una investigación relacionada con el COVID, que se concentró en el año 2020, 2021, y después fue menguando, o algunos desarrollos nuevos que tienen que ver con neurología, básicamente Parkinson, Alzheimer, donde ahí también hay bastante para investigar y para lanzar novedades en los próximos años. Bueno, esto es un poquito lo que les contaba antes, pero en otra forma de mostrarlo. Y ya para ir terminando con lo que es los aspectos globales, en el mundo funciona un sistema, si quieres, o una dinámica desde el punto de vista de cómo se subvenciona toda esta investigación y el financiamiento de estas novedades, que tiene que ver con, podemos decirle, la innovación destructiva, ¿no? O la creatividad destructiva. En la medida que yo les puse algunos ejemplos de medicamentos que tuvieron su época de auge, puse el caso de Arboni y su decaimiento, ¿no? Esta es si querés, la foto de aquellos productos que han ido perdiendo patentes, y fueron perdiendo exclusividad a nivel global. Esto es en Estados Unidos, no a nivel global, sino en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir estos gráficos? Cada una de estas barras que tienen números negativos, estos son menos 12.400 millones de dólares, menos 14.000, menos 8.000, menos 7.000, es la cantidad de dinero que se ahorra el sistema de salud porque un determinado principio activo deja de ser exclusivo. ¿Por qué existe la exclusividad? Porque los gobiernos protegen a la innovación terapéutica dándole un periodo de gracia donde el innovador es el monopolio para la explotación de ese invento que puso a disposición del mercado. ¿Mm? Eso se llama patente. Es la exclusividad de explotación de la patente, de ese producto, de ese proceso industrial, etc. La exclusividad de explotación de la marca durante un determinado periodo de tiempo. Cuando esa exclusividad se vence, aparecen los seguidores, las copias de ese innovador, los genéricos en algunos casos, y el precio baja en cantidades importantes. Con lo cual, esto es una fuente de financiamiento muy importante del sistema de salud, la aparición de las copias. Y se espera que para los próximos años tengamos realmente cantidades muy importantes de ventas que hoy en día son de productos exclusivos, pero que van a ir perdiendo patentes. Entonces, los ahorros para los sistemas de salud, por lo menos desde el punto de vista del precio,
se espera que sean importantes en los próximos años. ¿Por qué digo, por lo menos por el lado del precio? Porque muchas veces lo que sucede es que en la medida que se abarata el producto, se amplía la base de pacientes que pretenden acceder al producto. Si el producto es más barato, se puede pagar. A veces los mismos financiadores dicen, ok, ahora que tengo alternativas terapéuticas de precio más bajo, puedo ofrecerlo en lugar de la tercera línea de tratamiento, esta opción terapéutica, la pongo en la primera línea o en la segunda línea de tratamiento. Porque tengo un ahorro de dinero. Entonces, finalmente, el ahorro en precio a veces se compensa con un mayor gasto en volumen. Y esto también, siguiendo con el caso de Estados Unidos, el perfil del incremento de gasto desde 2018 hasta el 2028, no hace falta detenernos en cada una de estas cosas, pero sí fíjense que los factores que hacen aumentar el gasto en los últimos años tienen que ver con nuevas marcas lanzadas al mercado, con las marcas actuales que incrementan el número de pacientes y por lo tanto aumentan el gasto. Hay luego una cantidad que se espera, estos son datos de 2023, de 2023 al 2028 también, que existan nuevas marcas. LOE son las siglas en inglés de Loss of Exclusivity, esto es pérdida de patente. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que se espera que se gaste de más en los próximos años por la aparición de nuevas marcas se va a compensar, incluso un poquito más que compensar, por la pérdida de patentes de marcas que hoy en día existen. Pero las marcas que ya existen van a tener más volumen de ventas, entonces va a aumentar más el gasto y finalmente esperamos que el gasto de Estados Unidos prácticamente se duplique desde el 2018 hasta el 2028, de 493 mil millones a casi un billón de dólares de gasto. Esto es Estados Unidos, esto es la historia del mundo. El gasto de medicamentos va creciendo y crece por encima de la inflación, como otras tecnologías de prestaciones de salud también. Para un poco, digamos, mitigar esta situación, es que yo recién les comentaba la aparición de genéricos. En el caso de los productos biológicos, ahí hablamos de biosimilares, es decir, productos similares a un biológico, que no podemos decir que sean exactamente igual. La molécula biológica es una molécula extremadamente compleja, de gran peso molecular. Es muy difícil hacer una copia exacta de una proteína biológica. Pero sí podemos producir proteínas que son extremadamente similares a la innovadora. A esas proteínas similares, esos biosimilares, podemos someterlos a ensayos clínicos para probar que sus efectos y su seguridad es similar a la del innovador. Y en definitiva, en el mundo se han ido lanzando en los últimos años unos cuantos productos biosimilares que apuntan directamente a generar ahorros al sistema de salud porque son productos, los originales, extremadamente onerosos, extremadamente caros, y los biosimilares suelen presentar diferencias de precio significativas en porcentaje y en términos nominales también. No todos los países tienen las mismas curvas de adopción de la biosimilaridad. Esto depende mucho de la estructura del sistema de salud de cada país. Aquellos países con sistemas de salud más concentrados, unitarios, con pocos decisores, tienen la posibilidad de hacer adopción de biosimilares de forma más rápida. Aquellos que tienen sistemas de salud más fragmentados, por ejemplo Argentina y algunos otros, la velocidad de crecimiento de la biosimilaridad es un poquito más lenta, pero hacia allí va, sin duda, el perfil de consumo de medicamentos biológicos en el mundo hacia la biosimilaridad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quedó más o menos el panorama? El tema es complejo, hay buenas noticias para los pacientes tienen cada vez más opciones terapéuticas, el desafío es cómo las pagamos, básicamente. Para ponerlo en algo bien simple. Argentina. Nuestro país tiene un sistema de salud que ya lo habrán visto en otras clases, complejo, fragmentado, con múltiples decisores, sin la delegación del derecho a la salud al gobierno federal y que queda en manos de las provincias. Poco un resumen de nuestras características de consumo de medicamentos podemos ver en este slide. La verdad es que en general nuestro país es un país que con su sistema su régimen de obras sociales, que agrupa casi 2/3 de la población
del país siempre ha tenido un amplio acceso a prestaciones de salud y al medicamento en sí mismo. Es muy raro, sobre todo en años pasados, decir que un paciente de PAMI puede tener acceso al último anticuerpo monoclonal para el tratamiento del cáncer. Eso es algo impensado en Brasil, de repente, o es algo muy difícil de encontrar en Colombia, ¿no? Para hablar de países de nuestra región, o en Uruguay mismo. Siempre me acuerdo que una enfermedad no tan común, hay cerca de, si no me equivoco, 6.000 o 7.000 pacientes en el país, la esclerosis múltiple. Una gran cantidad de opciones terapéuticas disponibles hoy en día en el mercado. Inyectables, orales, anticuerpos monoclonales. Y ya desde hace varios años las obras sociales en general de nuestro país cubren esta enorme diversidad de tipos de productos. ¿Por qué? Porque ante la falla en la primera línea, típicamente esta enfermedad se trata al principio con productos inyectables, se pasa a los orales, el paciente queda varios años con una buena efectividad de terapias inyectables y después orales, y luego lo pasamos a los biológicos. En Uruguay, hasta hace muy pocos años, solamente había dos opciones terapéuticas y las dos eran dos interferones. Y hace muy recientemente se agregó una terapia oral, el fingolimod, como para tratar. Y no salen de esas tres terapias. Acá en Argentina tenemos cerca de 7, 8, 9 terapias disponibles para los pacientes. Quiero decir con esto que nuestro sistema de salud en ese sentido es un lujo, la accesibilidad que siempre hemos tenido a distintas opciones terapéuticas, no importa en qué parte de la pirámide social estás. Por supuesto, esto, pues lo vamos a ver, es menos notorio en lo que es el sector público, donde hay muchas más carencias para la cobertura de medicamentos. El otro tema, ni hablar, volatilidad económica, característica importante en lo que tiene que ver con los precios relativos para acceso a medicamentos. Un país donde son muy conservadores. La verdad es que nuestra estructura del sistema de salud es la misma que en la década del 70. PAMI, obras sociales provinciales, sindicales, pues se agregaron prepagas y de dirección, y un sector público minoritario. No hay grandes cambios en ese sentido. Pero sí, lo que vamos viendo cada vez más es que el financiador necesita adoptar mayores medidas de control de costos, eh, ya sea negociando precios o protocolizando cuál es el uso de distintas tecnologías para determinadas enfermedades. Es un poco las características generales de nuestro sistema, que ustedes habrán visto. Está compuesto básicamente, voy a ver si lo puedo adelantar hasta acá, por un sector público, donde tenemos cerca de 2/3 de la población total del país, y otros 2/3 bajo el sistema de la seguridad social, propiamente dicha, lo que tiene que ver con obras sociales nacionales, provinciales, el PAMI, el sector de población cubierta por medicina prepaga, que es minoritario, menos del 10% del total de la población, y un sector público que cubre cerca de 1/3, pero que también está totalmente atomizado entre el sector público nacional, provincial y también a la escala, si querés, municipal. Pero, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cada uno de estos subsegmentos tienen una política de cobertura de salud distinta. Mientras que todas cubren el PMO, las posibilidades de cobertura en términos de descuento varía bastante lo que es el PAMI, por ejemplo. El PAMI cuando lo comparamos hoy contra lo que era el PAMI de hace 2 años y el PAMI cuando lo comparamos hoy contra lo que es una prepaga, por ejemplo. Generalmente los porcentajes de cobertura en el PAMI para medicamentos ambulatorios o incluso para alto costo son bastante mayores a los que tiene la medicina prepaga. En PAMI hoy en día las coberturas de los productos de uso eventual arrancan en 40% del PDP, pero son unos pocos principios activos. La gran mayoría de los productos de uso ambulatorio, por ejemplo, arrancan con un descuento del 50% y una gran cantidad tiene el 70 y el 80% de cobertura. Mientras que en una prepaga, la gran mayoría de los productos tienen un 40%. Entonces, ahí hay, si querés, diferencias entre los subsistemas y sus distintas políticas de cobertura. Y en lo que es oncológicos y tratamientos especiales, son productos que en general no paga el afiliado. No vamos a entrar ahora en detalle de lo que es la judicialización de todo este tema. No sé si ya lo habrá tratado, Víctor, en alguna Sí, otra claro.
Pero sobre todo Para que está Oscar, hablando del tema, Oscar Kochler. ok, perfecto. Bueno, todo lo que es oncología y tratamientos especiales tiene una fuerte incidencia de judicialización, sobre todo para lo que es la innovación terapéutica. Y son clases terapéuticas donde el paciente ahí no paga de bolsillo en general esos tratamientos, sino que depende 100% de lo que es su financiador. Te hago una consulta, Sí. perdón. En términos de cobertura, el PMO es la base, ¿no? O sea, como de lo que... Y después, o sea, ¿quién define o cómo se define qué cubre cada, no sé, las otras horas sociales o las prepagas? La misma prepaga Ah, ok. en negociaciones con sus proveedores Ok. y, si querés, en un juego de competencia de mercado respecto de Las sus otras. competidores. ¿No? Acá cubrimos internación tantos días y además estos productos los cubrimos al 100. No, nosotros los cubrimos al 80. O tenemos un plan joven que tiene una baja cápita pero mucho copado. Bueno, estos distintos esquemas los va armando cada uno de los financiadores. Vamos. Bueno, esto ya lo han visto en otras clases, cómo es nuestra estructura del sistema de salud, las ventajas y las desventajas que tenemos con esta fragmentación de los distintos subsistemas y a nivel geográfico. Pero además de esa, detrás, si querés, de todo lo que tiene que ver con los tipos de financiadores, con sus distintas normas, obligaciones, derechos, etcétera, nuestro sistema tiene una gran cantidad de actores que actúan, si querés, por debajo de la superficie. Siempre digo, fíjense que en este mapa, si querés, de calor de lo que es nuestro sistema de salud, vas a encontrar algunas verticales que tienen que ver con la distribución, cómo el medicamento llega a ese paciente, ¿no? Laboratorio, distribuidora, droguería, farmacia u hospitales, en el caso, ¿cierto?, de difusión para productos oncológicos o de alto costo. Todo esto muy regulado por lo que es ANMAT. Bueno, gracias. Ahora, por ejemplo, los laboratorios están agrupados en cámaras. Básicamente hay tres más importantes que tienen que ver con KM, que algunos funcionarios ya han pasado por acá, ¿verdad? Silfa, que no sé si vino gente de Silfa. No. ¿No? ¿No? Y Cooperala. Silfa y Cooperala son cámaras de laboratorios argentinos. O más bien, si hablamos de las características que tiene, KM se define como la Cámara de Laboratorios de Innovación, de aquellos laboratorios cuyo modelo de negocio consiste en estar buscando permanentemente lanzar nuevos principios activos al mercado. Para que después ese principio activo tiene un apogeo y después una caída cuando vence su patente, pero para ese momento ya tienen un nuevo principio activo, ¿no? Mientras que Silfa y Cooperala son en general nucleadores de laboratorio que son los que hacen las copias de esos principios activos innovadores una vez que su patente cae. Esas cámaras de laboratorios, típicamente en Argentina, negocian con la Seguridad Social condiciones de venta de medicamentos. Esos acuerdos de condiciones de venta, lo que se llama convenios, típicamente. Y en general, el convenio más importante que hoy en día tiene la industria farmacéutica con la seguridad social, ¿cuál le parece que es? PAMI. Son 5 millones de afiliados. Fíjense que un PAMI en términos de afiliados es casi como un OSDE más un IOMA. OSDE más IOMA tiene 4.300.000 afiliados, PAMI tiene 5 millones, un poquito más. Pero el paciente PAMI consume mucho más medicación que un paciente OSDE, que es típicamente una persona que está en edad laboral, con menos necesidad de consumo de medicamentos, mientras que Sergio Casinotti, que vos citaste, que estuvo acá, siempre dice que PAMI es una agencia de autos chocados. ¿No? Una compañía de Todo problemas. Todos son problemas. Realmente no recibo Una nada. compañía de seguro de autochoque. La compañía de seguros de autos chocados. Entonces, son 5 millones, pero que consumen exactamente cerca de 10 millones de recetas por mes. Y cada receta con casi 2 medicamentos por receta en promedio. Entonces, ese es más o menos el esquema. Mientras que preparaciones sociales, que también hacen convenios con las cámaras y con la industria, tienen una tasa de uso bastante menor. Y estos señores que están acá, financian la prestación médica y el medicamento, algunos de ellos,
caso de las prepagas y las obras sociales, integrados verticalmente con prestadores, ¿no? Con hospitales. Algunas obras sociales tienen su hospital propio, algunas prepagas pasa lo mismo. Y después, por este otro lado, tenemos el sector público provincial, ¿no? Que básicamente tenemos el Ministerio de Salud Nacional, provincial y muchas provincias, las 23 provincias, con su obra social provincial también, la obra social de los empleados de la provincia. O sea, IOMA para Buenos Aires, APROS Córdoba, IAPO Santa Fe, o sea, Mendoza, por poner el ejemplo de las más importantes, señor. Ellos también tienen acuerdos con las cámaras de laboratorios. ¿Y quiénes administran esos acuerdos? Lo que se llama la administradora de convenio, que Jorge Gutiérrez te estuvo contando la vez pasada, el caso de Preserfar, entiendo, ¿no? Eh, Esas administradoras de convenio, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que hacen específicamente. Y después todo lo que está en blanco tiene que ver con lo que es la parte prestadora. Todo lo que tiene que ver con el azul son más bien financiadores y en algunos casos también reguladores de políticas. Además, en ese caso tenemos que pintar de azul. Y lo blanco tiene que ver con quienes prestan servicios, las sociedades médicas, agrupan médicos, los líderes de opinión, hospitales, médicos generales, asociaciones de pacientes y pacientes que tienen mucho que ver, sobre todo en terapias raras y productos de alto costo, que tienen una incidencia muy grande, y por supuesto las farmacias, que son las que dispensan el medicamento a la población. Así que esta cadena ya la habrán visto. Argentina es un país de cadena larga, comercial, laboratorio, distribuidor, mayorista, farmacia. Esto es algo muy, muy raro, solamente para que tengan una comparación. En el caso de Argentina, lo que es la dispensa, por ejemplo, en farmacias, el 97% de las unidades siguen toda esta cadena y solo el 3% va directo de laboratorio y distribuidor a farmacias, saltando del mayorista. En país grande, cuando un país es grande, se necesita estas más eslabones de la cadena para poder abastecer los distintos lugares del país. Esto es un típico perfil, por ejemplo, de Brasil. Y en el caso de Uruguay, tenés la gran mayoría que va de laboratorio a farmacia de forma directa. O a otra entidad que tienen ellos, que se llama la mutualista, que es como nuestra obra social. Pero a diferencia de nuestras obras sociales, están muchísimo más integradas con prestadores. El edificio de la mutualista tiene a los médicos adentro, a la farmacia mutualista y en muchos casos internación. Ok, entonces este es nuestro esquema de cadena comercial. ¿Y qué es lo que subyace debajo? ¿Quiénes financian? Hoy en día un medicamento, típicamente, ¿quiénes están poniendo plata para que un medicamento sea consumido? ¿Quién se anima a decir quién paga el medicamento? Pensemos en algo ambulatorio, pensemos en un ibuprofeno. Vas y lo compras con una receta en una farmacia. ¿Quién lo paga? ¿Cómo? El consumidor. El consumidor, ni hablar, saca la tarjeta de crédito, la plata y paga. ¿Y quién más? Y el financiador, una parte. Obviamente, si compras con descuento, receta de obra social, el financiador también No, sí, sí. está pagando. ¿Alguien más te parece que paga? La industria también nos pone algo de dinero. Laboratorio. Muy bien. Sí, Hay bueno, plata de laboratorio. sí. Sí. ¿Y alguien más? Y la farmacia. Y la farmacia también paga. Estos son los 4 actores que están subvencionando al medicamento. Entonces, cuando hablamos de pagadores, y fundamentalmente hablamos en general de obras sociales, que es la que pone en muchos casos la mayor parte, en otros casos no, pero también la farmacia, el laboratorio y el paciente son los copagadores, ahí, los cofinanciadores. Y en esos convenios, esos acuerdos de precio, que les comentaba antes, entre las cámaras de laboratorios y los pagadores institucionales, sí, vamos a ver dos figuras, la de la administradora de convenio y la de la mandataria, que son parecidas pero distintas. Vamos a ver las diferencias. Primero, ¿qué es una administradora de convenio? Es algo que escucharon ya de Preserfar, nosotros en Farmalin lo resumimos de esta forma. Son empresas encargadas de implementar y controlar las reglas de cobertura, que ¿quién las fija? Las fija el financiador, la obra social. La obra social dice, yo tengo todo este listado de medicamentos que voy a considerarlo dentro de mi plan, o si querés para el plan X10 tengo estos medicamentos, y para el plan N10 tengo estos otros, y estos son mis porcentajes de cobertura. Muy bien, señor. Mientras cumpla con el PMO, lo único que le vamos a pedir nosotros para administrarle este convenio
es que usted, cuando dice que va a cubrir un principio activo, cubra a todas las marcas de ese principio activo, ¿no? Algunas sí, otras no, haciendo un acuerdo con un laboratorio sí, con el otro no. Esto es universal. Nosotros administramos universalidad. Dice qué molécula cubre y ingresamos a todas las marcas en su listado. Perfecto. ¿Aceptamos? Bien. Y seguimos adelante. El otro tema tiene que ver con gestionar liquidaciones de descuento y generar notas de crédito. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? ¿Lo que es una nota de crédito? ¿Te suena? Bajar el punto facturado. Sí, típicamente es decir, te facturé 10, ahora tengo una nota de crédito por 2 y me pagas 8, ¿no? Bueno, ¿qué papel cumplen en todo este sistema que acabamos de ver? Ahora lo vamos a ver. Y luego procesamos y auditamos la documentación respaldatoria de la dispensa. Es decir, si la farmacia, la obra social, la industria ponen plata en ese medicamento que retiraste de la farmacia, mínimamente tenemos que tener alguna prueba de que lo retiraste de la farmacia. Y no que esto es un invento de alguien que dice, dispensé este medicamento, vos dame el 10%, vos el 10% y vos el 20%. Y si no me dispensaste el medicamento, te estás ganando un 40% por hacer nada. Entonces, ¿cuál es la prueba hoy en día más evidente de que un medicamento fue dispensado en una farmacia? Pregunta para ustedes. ¿Cuál les parece que es la prueba de que un medicamento se dispensó? ¿Cómo se llama? La receta. La receta te dice que un medicamento fue prescrito. Se pegaba o te Está la tecnología de punta del siglo XXI, pedacito de cartón Sí. pegado con poligoma. Esa es la prueba. Le arrancaste un pedazo al medicamento y lo pusiste ahí, de la cajita. ¿No? Eso probás. Entonces, ¿qué se audita? Que la receta esté bien conformada, que tenga la firma del médico, si es manuscrita, si es una receta electrónica, que tenga los campos de receta electrónica, que tenga los troqueles y que el troquel corresponda al medicamento que se prescribió, que no esté el troquel de cualquier otra cosa. Bueno, si todo esto se revisa y está ok, se le informa a los distintos actores de la cadena, a ver si lo vemos por acá, a las droguerías, a los laboratorios y a las entidades de salud, o sea, a las obras sociales, quién le debe cuánto a quién. ¿Para qué? Vamos a poner un ejemplo. A ver si lo tenemos por acá. Compraste un medicamento que cuesta 100 pesos. El afiliado de la obra social ponele 60, si tiene un descuento del 40. La farmacia pone 14. Y entre la obra social y el laboratorio, 26. Bueno, pero la farmacia cuando compró el medicamento, no sabía si se lo iba a vender a alguien sin cobertura de salud, con cobertura. Lo compró pensando que lo va a vender a 100. Teóricamente lo compró a 66, 67 pesos para venderlo a 100. Bueno, pero vino un señor y se lo compró a 60, está perdiendo plata. Alguien le tiene que pagar urgente lo que le falta. Ese cálculo de qué laboratorio, qué droguería que abastece a la farmacia le deben a qué farmacia, porque dispensó un medicamento por el convenio de determinada obra social, todo ese cálculo es lo que hacen las administradoras, tanto Preservar como Farmaní. ¿Y qué dicen? Le envían información a la farmacia de cuánto le debe el laboratorio a través de la droguería. Y le manda información al laboratorio de cuánto le debe a la farmacia. Y esto se hace para las 14.000 farmacias del país todos los meses, para todas las distintas obras sociales que existen. Así que multiplicar 14.000 por el caso de Farmalink, administramos 60 obras sociales, así que 60 por 14.000 farmacias que son informadas qué droguería le debe cuánta plata. Y al laboratorio le decimos cuánta plata le debe a cada farmacia. Entonces la farmacia lo que cobra finalmente es este papelito, la nota de crédito, que le dice, tenés derecho a reclamarle a la droguería tanta plata, no en plata, no en pesos, en próximos consumos. Entonces dame mercadería por ese valor. Y ese es el sistema que administra la administradora. Para que suceda eso, voy a saltarme, algunas después volvemos, no se preocupen. Tiene que pasar esto. Tiene que haber lo que se llama una validación en el punto de venta. Sí. Una pregunta capaz es básica, pero como el cliente de las administradoras es la farmacia, o sea, la farmacia les paga La a obra la social. administradora, a la obra social. ¿Es la obra social? Sí.
general es la obra social la que le paga a la administradora para hacer la administración en la mayoría de los casos. Hay algunas poquitas excepciones que el laboratorio se hace cargo de la administración, porque sí lo negoció con la obra social. Generalmente obras sociales grandes como PAN, IOMA, etc. Pero las privadas lo pagan las privadas. Una consulta, un paso atrás, ¿no? Los convenios siempre son firmados por cámaras y obra social. O sea, ese es el único modelo que existe para la firma de convenios. Hay muy poquito, por lo menos en nuestro caso, que lo firma la mandataria con la obra social, pero o la administradora, mejor dicho, pero la administradora con el aval o el poder que le dieron las cámaras para que lo hagan. Pero finalmente detrás está el que pone la plata, el que pone la plata es el laboratorio. Esa es la gran diferencia entre una administradora y una mandataria. Y antes de venir para acá, déjame decir la diferencia. ¿No hay convenios directos entre farmacia y obra social? ¿O qué pasa? Sí, pero son parte de este. Yo te mostré esto. Cuando decimos que hay un convenio, el convenio está entre el laboratorio a través de la administradora con este señor acá, con la obra social. Decimos, el laboratorio se compromete a poner X pesos por cada producto vendido. Generalmente es un porcentaje de la venta. Ese es el convenio principal. Pero alguien lo tiene que ejecutar. Y ahí viene entonces esta parte de acá. La obra social recluta a farmacias que adhieran a este esquema y les pide, la obra social, un porcentaje de aporte al convenio. ¿Cuántos pesos vas a poner vos, farmacia, para participar? Dice, mi negocio dice, para participar de mi convenio, la farmacia tiene que poner 20% del precio de venta. El que quiere se adhiere, el que no quiere está libre. ¿Mm? Y entonces las farmacias ahí adhieren a este convenio. Las administradoras, y eso lo decía acá, cuando fíjense que en los objetivos de las administradoras no dice administrar red de farmacias, ni reclutar farmacias, etc. Y eso es algo que sí hacen estas otras empresas que son las mandatarias. Es algo parecido, es una empresa que también gestiona un acuerdo entre un financiador y un laboratorio. Pero en general arrancan por el lado del financiador. Le dicen al financiador, déjame que yo te administro, y le dicen al laboratorio, tengo esta obra social, ¿qué descuento me haces para que yo te permita que tus productos se vendan en esta obra social? Entonces, implementan y controlan las reglas de cobertura. Lo que está en verde es similar a lo anterior, a la administradora. Sí, implementan y controlan las reglas de cobertura, procesan y auditan documentación de dispensa, sí. Pero ellos además administran una red de farmacias con las cuales han negociado buenos descuentos para este convenio. Gestionan liquidaciones de descuentos, pero no emiten notas de crédito. Acá la compensación se hace en dinero, cash. Y tienen algunos servicios adicionales como seguimientos de pacientes crónicos o muchas de ellas tienen droguerías propias que les permiten comprar medicamentos baratos o más baratos y de esa forma vendérselos con descuentos a las obras sociales. Por ejemplo, no sé, droguería Orien en lo que hace a diabetes. Se ha especializado muchísimo en administrar redes de farmacia de diabetes. ¿Ya? Entonces, acá puse algunos nombres de los más conocidos, GMS, Admifam, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Farmandad. A veces, si no se los quiero complicar, en algunos convenios, estas figuras, estas mandatarias, están en el medio entre la administradora y la obra social. Para, de repente, alguna patología. Nosotros en Farmalín trabajamos, por ejemplo, con OMINT, por ejemplo, todo lo que es el convenio ambulatorio, pero OMINT Diabetes, OMINT tiene una mandataria que es la que compra los productos de diabetes y administra todo ese flujo de dinero. Entonces, bueno, tiene que quedar claro esto de la nota de crédito, porque es algo muy importante hoy en nuestro sistema. Sí. Recién mencionamos que las cámaras de laboratorio tienen un rol relevante a la hora de hacer los convenios. ¿Cuál es el rol de los colegios farmacéuticos y las cámaras? Bien. Muchas veces, acá nos dice farmacia, las obras sociales negocian en forma individual con las farmacias y a veces, en algunos lugares del país, el colegio farmacéutico se pone en el medio
y dice, no negocias con las farmacias en forma individual, negocias conmigo y yo te doy las farmacias. A veces se ponen en el rol de te doy el paquete entero o no, y entonces la posición de negociación es más fuerte del lado de las farmacias en los colegios. Y en otros casos también, cuando hacemos la liquidación de las notas de crédito, esa liquidación de notas de crédito, por ejemplo en el caso de PAMI, nosotros en Farmalink se la entregamos a 6 entidades farmacéuticas, que son las que se las bajan después de sus farmacias. COFA, PEFARA, PACAF, Farmasur, Asofar Y la sindical, ¿sabes? y motores y sindicales. Esas son las 6 colegios, cámaras, asociaciones de farmacias que están acá en el medio y ellas son las que después se lo bajan a cada una de las farmacias. Hacen un contralor, a veces nos llaman y nos dicen, che, mira, no me da la cuenta, me faltan tantas farmacias aquí y allá. Entonces, le dan servicios, digamos, a las farmacias y las defienden un poquito más. Cosas que a veces el farmacéutico en el día a día no tiene tiempo de revisar las cuentas de forma perfecta. Más o menos que ahí quedó. Bueno, entonces, 2 minutos hablamos de lo que es Farmalink, que es esto que yo les acabo de contar. Son empresas, las administradoras, que cada vez se han vuelto más tecnológicas, porque todo esto que yo les cuento, cuando comenzó hace más de 25 años, eran papeles, cheques, ¿no? Hoy en día son todos registros electrónicos, entonces cada vez necesitamos más de inversión en la nube, de firewalls, de antivirus y de políticas para evitar hackeos, etcétera, porque todo ya está menos en el papel y más en la nube. En el caso de Farmalink tiene la particularidad de que es una administradora cuyos dueños son todos los laboratorios farmacéuticos agrupados en las 3 cámaras más importantes, KM, Silfa y Cooperara. Esos son nuestros accionistas. Y el perfil de obras sociales que cubrimos, desde el punto de vista de la cantidad de pacientes o de afiliados, PAMI, con 5 millones, el 35% de nuestras cápitas administradas, las obras sociales provinciales 26, ahí está IOMA, está OSEP, está APROS, está Catamarca, está La Rioja, está Chubut. Después prepagas, donde está Swiss Medical, Omin, Medicus, Medife, ¿qué más? ¿Qué otra prepaga importante hay? OSDE hacemos la liquidación. Y obras sociales de dirección, donde ahí también podés poner a OSDE o Luis Pasteur de repente, obras sociales así, más ligadas con la dirección de empresas. Y esto es por unidades dispensadas. Fíjense esto, qué interesante. PAMI es el 35% de las cápitas, ¿no? Pero es el 68% de las unidades. Es lo que te decía hace un ratito, ¿ves? Tiene casi el doble, 35 a 70 prácticamente, que el resto. Por eso está el tema de la aseguradora de los autos chocados, en el caso de PAMI. Y le devolvemos servicios a las prepagas, a las obras sociales, reportes de consumo, sistemas de control, programas de gerenciamiento por patología, sobre todo en lo que hace de diabetes, liquidación de prestaciones, que les decía, la auditoría de las recetas, validación online, que ahora le vamos a ver un poco de qué se trata, interconexión entre emisores de recetas electrónicas y la obra social, bueno, sistemas de seguridad, etc. Y trabajamos, como les decía antes, con obras sociales, droguerías, farmacias y por supuesto con los laboratorios que firmaron los convenios. Bueno, algunas cifras que les dejo acerca de cantidad de entidades, emisores de recetas, etcétera, con los que trabajamos. Y este es un poquito el perfil de las obras sociales, ¿no? En términos de cantidad de cabezas cubiertas en cada uno. PAMI, 5 millones, OSDE, 2.300.000, IOMA, 2 millones, Swiss Medical Group, 1.100.000, APROS, que es la obra social de Córdoba, 612.000, Galeno, OSEP Mendoza, Medife, OMIN, OSBA, la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, Medicus, OSEP Catamarca, Hospital Italiano, Chubut, es ceros, y 1 millón de cabezas más en más de 40, 45 obras sociales adicionales. Así que ese es un poquito el perfil de las que administra Farmalink. Obviamente PAMI, como habrán visto, es gran parte del trabajo que tenemos. Tanto es más trabajo que mientras el resto de las obras sociales se liquida todo este trabajo que les decía de revisar la auditoría, hacer la emisión de notas de crédito, es una vez por mes, en PAMI se hace 2 veces por mes. PAMI corta una quincena y después la segunda quincena del mes.
porque si no se le haría una enorme cantidad de dinero por cobrar a la farmacia y tendría que tener mucha espalda financiera para soportarlo, así que se corta al día 15. Hablábamos de validación online y yo les decía que cada vez todo este mundo va más hacia lo online. De hecho, ya desde hace unos pocos años en nuestro país ya tenemos una ley de receta electrónica y telemedicina y este gobierno ha sacado más regulaciones en lo que tiene que ver con la prescripción electrónica, cuáles son los requisitos que tienen que tener y cuáles son los requisitos de los repositorios que alojan a las recetas, etc. En general, específicamente me gustaría hablar de lo que es la receta electrónica porque tiene muchas ventajas el hecho de tener digitalizada la prescripción. Desde el punto de vista epidemiológico, ni hablar, porque te da mucha más información. De hecho, nosotros estamos ahora trabajando con el Ministerio de Salud para proveerles de un dashboard epidemiológico. ¿Qué es lo que se está consumiendo en términos de principios activos al momento a momento en cada lugar del país? Para que lo que busca el Ministerio hoy en día es entender si hay un brote de, o sea, de dengue, bueno, ya está creciendo el consumo de paracetamol en determinado lugar o determinado antibiótico. Ese es el tipo de información que hoy en día podemos dar por el tema de que estamos viendo los consumos en forma online hoy en día. El tema de la validación de la identidad del médico. Antes teníamos a un médico que hacía un garabato y hay que creerle que es la firma del médico y que el sello es un sello de un médico. Hoy en día ese médico tiene que validarse, homologarse con el REFEPS, que es el Registro Federal de Prestadores de Salud, con lo cual ya tenés, y esa homologación tiene componentes de fotografía de rostro, ¿no? De poder identificar a- al médico de una forma mucho más segura. Aumenta la seguridad y eficiencia del consumo, facilita la trazabilidad y detección de fraudes, porque imagínate que al tener todo el consumo digitalizado, vos podés ver rápidamente el paciente que se desvía, por ejemplo, no sé, que te compró 30 dosis de anticonceptivos por año. ¿No? Si son 12, 13, pero no 30. Te pongo como un ejemplo de temas muy evidentes que podés empezar a controlar en forma inmediata. Desburocratiza y despapeliza todos los procesos y obviamente permite la toma de decisiones médicas en forma más abarcativa. ¿Pero qué es una prescripción electrónica? Bueno, tiene que haber un circuito, no es solamente ir con un PDF o con una foto de una receta a una farmacia. Una receta para que sea realmente electrónica tiene que haber sido emitido por una plataforma de emisión de recetas electrónicas que hoy en día tiene que estar homologada y inscrita en el Ministerio de Salud, en el Registro Nacional de Plataformas Electrónicas de Salud. Las más conocidas en el país son la de PAMI, que es la que empezó hace más tiempo. Hace más de 10 años PAMI empezó con la receta electrónica. Y hoy en día el 99% de las recetas PAMI son electrónicas. La verdad es un lujo. RCTA, que es privada, MISRX, Interpreserfa, APROS, que es de APROS, IOMA, que es de IOMA, Observer, que es el del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, UMA, que es privada. Fíjense cómo acá empiezas a mezclar en los prescriptores electrónicos a financiadores, a empresas de tecnología, a financiadores, ¿no? Como PAMI, por ejemplo. ¿Qué más? Empresas privadas prepagas, prestadores, Hospital Británico, ICBA, y gente que no tiene que ver al principio con el mundo de la tecnología 2.24, llamando doctor, son plataformas, si querés, empresas de tecnología que encontraron una beta por el lado, porque generalmente ya trabajaban con algún hospital, con algún sanatorio, y le hicieron el turnero, le hicieron la historia clínica electrónica y le hicieron después el recetario. Y hoy en día, en algunos casos de ellos, le ofrecen servicios adicionales, como por ejemplo el servicio de médico de guardia o del médico que hace solamente el refill de la receta. Por ejemplo, vos tenés una patología crónica, todos los meses tomás lo mismo. Tenés la opción de ir al médico personalmente a decirle, doctor, me hace la receta, el médico le cobra la obra social como si fuera una consulta de diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces las obras sociales están viendo, no, para ese tipo de consultas tengo un grupo de médicos, que por ahí los tercerizo en estas plataformas, a los que les pago mucho menos esa consulta, total es solamente repetir la receta que tiene del mes anterior. Y va cambiando un poquito todo el panorama.
Cuando el médico hace la receta pasan dos cosas. Una, la receta le llega al paciente de alguna forma. Un WhatsApp, un PDF, por mail, etc. Pero sobre todo, lo más importante, es que esa receta tiene que viajar a un repositorio que tiene que tener la posibilidad de que las farmacias lo puedan consultar y ver si cuando le viene el paciente con la receta, el teléfono o con el número de receta o el número de afiliado, la farmacia lo puede consultar y ver si la receta existe realmente en la nube. Si existe, la tiene que quemar y dispensar el medicamento. Pero en el medio están las reglas del negocio de cuánto le va a cobrar al paciente. Y para eso tiene que consultar con un validador, si la receta es de una obra social, que mire qué porcentaje de descuento tiene ese producto para esa obra social, para ese paciente. Porque puede pasar si el paciente está enrolado en un plan de crónicos, tiene el 70% de descuento. Pero en otra obra social por ahí tiene el 60% o tiene el 80%. Y determinada molécula por ahí tiene el 40%, como una excepción. Y además, acá hay reglas de repente topes. No podés consumir más de tantos cantidades de cajas de determinada molécula por mes, o por trimestre, o por año. Entonces todo eso se valida en milisegundos y se le devuelve a la farmacia la información de cuánto es el porcentaje de cobertura y ahí el paciente lo deriva. Y la farmacia se queda con la documentación de la dispensa que después va a enviar a Farmarín o Preservar o la mandataria con la que trabaje esa obra social, pues le tiene que entregar la documentación para que sea auditada. Y que eso que ya se dispensó, bueno, después pueda ser de alguna forma compensado a través de notas de crédito para esa farmacia, que lo dispensó a un precio que no es el precio lleno. Y la receta electrónica viene creciendo fuertísimo, sobre todo después de enero de este año, donde se hizo obligatoria. ¿Se acuerdan que en el decreto 70 y después el 63 dijeron junio del 24 iba a ser obligatoria? Bueno, creció un poquito, pero después medio que se achanchó y cuando dijeron es enero o nada, bueno, ahí se volvió a disparar y hoy en día estamos, por lo menos en nuestro caso, en Farmarín, sacando lo que es PAMI, que son 10 millones de recetas electrónicas, en el resto de lo que recibimos, las prepagas y las obras sociales, ya estamos casi en los 3 millones de recetas por mes electrónicas, cuando hace un par de años teníamos menos de 500.000, o sea, se multiplicó por 6 el número de recetas electrónicas. Eso implica que estos son los distintos porcentajes de farmacias con las que trabajamos con recetas electrónicas, 94%. Hace unos años eran 75%. Médicos que trabajan con receta electrónica fuera de PAMI, ya estamos en el 65%. Y fíjense el salto que pegó acá en enero de este año, cuando había que sí o sí tener receta electrónica. Pero antes era el 15% en enero del 24. Y el total de recetas por fuera de PAMI, que son electrónicas, ya están en el 59% y cada vez sigue creciendo más. No todas las entidades de salud, no todas las obras sociales tienen el mismo nivel de adaptación. No sé si lo traje por aquí, ¿no? Pero en general las obras sociales provinciales, por ejemplo, IOMA viene bastante más lenta en la adopción de receta electrónica. APROS en Córdoba vuela, está con el 90 y pico por ciento de receta electrónica. En las prepagas está en torno del 70%, pero creciendo, vienen de 50, 40% hace algunos meses atrás. Así que esto se va a digitalizar violentamente con las consecuencias positivas desde el punto de vista de la gestión. Si querés, las negativas están en que todavía el farmacéutico no termina de entender bien cómo funciona el mecanismo. Estamos haciendo, por ejemplo, capacitaciones para farmacéuticos, porque no sé si les pasa a ustedes, pero van al mostrador de la farmacia y la farmacia le dice, mandame la receta por WhatsApp, que así la imprimo, la imprimen, le pegan la boligoma, y no hace falta eso, ya no hay más que imprimir recetas. Con un comprobante de dispensa o con el ticket fiscal, se ahorraría muchísimo tiempo en el mostrador de la farmacia. Bueno, esos son temas que tenemos que terminar de resolver con los farmacéuticos. Y el otro tema es que el paciente, sobre todo el más añoso, por ejemplo el de PAMI, se acostumbra a trabajar con el token, se acostumbra a trabajar con que la receta no hace falta que la lleve impresa, que la pueden mostrar en la aplicación del teléfono. Y eso no todo el mundo está tan canchero con el teléfono y con las aplicaciones digitales como para tener una experiencia más fluida en la farmacia. Así que eso va a ir mejorando en los próximos años. Y los principales emisores de recetas con los que trabajamos,
por supuesto, número uno PAMI, pero si sacamos a PAMI, RCTA, IOMA, APROS, Digidoc, Swiss Medical, Preservar, UMA, llamando al doctor, Doc24, doctora, son en muchos casos, no sé, nuevos nombres, sacando los financiadores, los demás son nuevos nombres de actores que hoy en día se mueven en el mundo digital. Entonces, ya para resolver, digamos, qué es lo que está pasando, si pudiéramos hacer un resumen muy rápido de lo que vimos hoy. Mira, por un lado, las condiciones macro, este tema no lo tocamos tanto, pero se los comento ahora, han cambiado mucho. Hablamos de la volatilidad de nuestro país, pero la verdad es que desde, sobre todo enero de este año a la fecha, el tema de la baja de inflación ha afectado mucho a los modelos de negocios de la cadena comercial. Lo que antes era una gran ventaja, tener gran cantidad de stock que se te iba revalorizando a lo largo del mes, hoy en día es preferible, si querés, mirás desde el punto de vista financiero, no inviertas en stock, invertí en otra cosa, invertí en plazo fijo. Eso cambió muchísimo las políticas de compra de la cadena comercial. No solamente pasa en medicamentos, pasa en todos los bienes de consumo. Y con lo cual, lo que antes era una fuente, si querés, de ingresos, la ganancia por tenencia, hoy en día la fuente de ingresos o de competitividad está en ser más eficientes operativamente. Entonces ahí estamos viendo muchos planes de farmacias, de droguerías, de distribuidoras, de ver cómo pueden exprimir más el último metro cuadrado, que tienen el camión que vaya lleno con todas las unidades con las que puede dispensar, en el caso de una droguería, para llevar a una farmacia. O sea, hacer un manejo muy eficiente de los stocks. Todas estas son condiciones macro que, por lo menos en Argentina, particularmente cambiaron mucho en el último año. Presión financiera sobre los pagadores es un tema nuestro y es del mundo, como les mostré al principio. Los gastos en tecnologías de salud han crecido muchísimo, particularmente también se da el tema de la caída de los ingresos, porque los financiadores al final tienen hoy en día una menor cantidad de población económicamente activa que sostenga a los pasivos, que son los que más gastan. Eso es una ecuación global. Eso va acompañado de un incremento de la oferta de tecnologías, es decir, más, si querés, opciones terapéuticas para los pacientes, y eso te lleva entonces a recorte de coberturas o mecanismos alternativos de descuentos y el uso cada vez más de biosimilares para abaratar los costos. Estamos en un mercado, particularmente en Argentina, en un entorno de desregulación. Ya saben que está judicializado actualmente el tema de si el medicamento se puede vender fuera de la farmacia o no. El último fallo de segunda instancia dice que no se puede, que los medicamentos se tienen que vender en farmacias. Ahí hay, que es una oposición de intereses entre una parte del gobierno nacional, particularmente la Secretaría de Modernización o de Regulación de Sturzenegger, con todo lo que es el gremio farmacéutico. De hecho, quienes judicializaron este tema son COFA y FEFARA, las principales entidades farmacéuticas del país. Y sí hemos visto una mayor tendencia a pasar medicamentos de venta bajo receta a venta libre. ANMAT autorizó más de una docena de principios activos que switcharan a lo que se llama OTC, es decir, que pasaron a ser venta libre. Los más importantes son los antiácidos prazoles, los inhibidores de la bomba de protones. Para nombrar dos procesos de regulación que están hoy en día en marcha. Y el último punto, el que les decía, la digitalización de la cadena de consumo, el uso cada vez mayor de la telemedicina, la prescripción electrónica, el tema muy debatido de las compras remotas, que también es otro tema de debate, si se pueden comprar o no medicamentos de forma remota o no. En Capital tenemos plataformas como Mercado Libre y algunas otras que lo ofrecen, pero no en las provincias. Y la implicancia de la experiencia del proceso de dispensa, que es esto que les acabo de decir, que todos los actores, el paciente, el farmacéutico, etcétera, tengan un viaje fluido a lo largo de un proceso de dispensa que cada vez tiene más componentes digitales y que hoy por hoy es un proceso todavía arenoso, ríspido, pero que bueno, esperemos que en la medida que vayan pasando los meses y los actores se vayan acostumbrando, tengamos un proceso mucho más fluido y rápido. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Tengo una consulta rápido. Sí. En Farmalink, lo que son los planes de coberturas crónicas, ustedes lo tienen, es una duda, consulta, ¿en 3 meses, en 6 meses, tienen diferentes? Lo que quiera la obra social. Es la obra social la que define. No hay algo que vaya en contra de que sea 6 meses. No. O sea, eso puede ser repetido. Sí, sin problema.
¿Cómo vas? Gracias. ¿Estamos? Manuel, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a todos ustedes. Así que será hasta el próximo jueves.